En las afueras de Guadalajara, donde las casas de adobe se aferraban a las colinas como testigos silenciosos del pasado, el padre Sebastián Mora despertó aquella madrugada de febrero de 1971 con las manos ensangrentadas. No recordaba haberse lastimado. No recordaba siquiera haberse acostado. La sotana negra que vestía estaba rasgada a la altura del pecho y sobre su escritorio descansaba una grabadora de carrete abierto que no reconocía como suya. Las cintas giraban lentamente, grabando el silencio de su habitación en la rectoría de la parroquia de San Miguel Arcángel. Sebastián tenía 42 años y llevaba 17 sirviendo a esa comunidad. Era conocido por su dedicación a los más necesitados, por sus homilías apasionadas que llenaban la iglesia cada domingo, y por una mirada que algunos describían como demasiado profunda, como si siempre estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Esa mañana, mientras observaba sus manos temblorosas bajo el agua fría del lavabo, supo que algo había cambiado dentro de él. Algo oscuro que había estado dormido durante años había despertado. La grabadora seguía funcionando cuando regresó a mirarla. Con dedos vacilantes detuvo la cinta y la rebobinó. El chirrido mecánico llenó la habitación hasta que presionó el botón de reproducción. Lo que escuchó lo hizo caer de rodillas. Era su propia voz, pero distorsionada, grave, pronunciando palabras en latín que no recordaba conocer, oraciones que no eran bendiciones, sino maldiciones, invocaciones que hacían que el aire de la habitación se sintiera denso y enfermo. Si estás escuchando esta historia, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos mantienen despiertos por las noches. Durante los días siguientes, Sebastián intentó mantener la normalidad. Celebraba misa, confesaba a sus feligreses, visitaba a los enfermos en el hospital civil. Pero las noches se volvieron un tormento. Cada madrugada despertaba en lugares distintos de la rectoría, en el sótano, en el campanario, una vez en el altar mismo de la iglesia. Y siempre, siempre estaba la grabadora, funcionando, capturando algo que sucedía mientras él dormía. Las cintas se multiplicaban. Las encontraba escondidas en los cajones, detrás de los libros, incluso dentro del sagrario. Un sacrilegio que lo llenaba de horror. Fue la señora Remedios, la encargada de la limpieza de la parroquia, quien notó primero el cambio. Una tarde, mientras barría la sacristía, encontró al padre Sebastián mirando fijamente la pared, murmurando en un idioma que sonaba antiguo y enfermo. Cuando lo tocó para preguntarle si se sentía bien, el sacerdote giró hacia ella con una expresión que la dejó helada. No era el padre Mora quien la miraba desde esos ojos. Era algo más, algo hambriento. «Padre, ¿qué le pasa?», preguntó Remedios con voz temblorosa. Sebastián parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo, y negó con la cabeza. «Nada, Remedios. Solo estaba rezando». Pero ambos sabían que mentía. Ella lo había conocido durante 15 años y jamás había visto ese tipo de oscuridad en su mirada. Esa noche, Sebastián decidió enfrentar lo que fuera que le estaba sucediendo. Colocó la grabadora sobre su escritorio y se sentó frente a ella con un rosario entre las manos. «Si hay algo dentro de mí», dijo en voz alta, «quiero saber qué eres. Quiero entender por qué me has elegido». Presionó el botón de grabación y comenzó a rezar. Las oraciones fluían naturalmente al principio, pero conforme avanzaba la noche, sintió que otra presencia comenzaba a manifestarse. Su voz empezó a cambiar, a volverse más profunda, y las palabras que salían de su boca ya no eran las del Padre Nuestro.
La grabación de esa noche se volvería la primera de lo que el padre Sebastián llamaría el testimonio. En ella, durante 43 minutos, se podía escuchar la lucha entre el sacerdote y algo que afirmaba haber estado esperándolo desde antes de su ordenación. La entidad se identificaba con nombres que Sebastián apenas reconocía de antiguos textos de demonología que había estudiado superficialmente en el seminario. Hablaba de pactos olvidados, de promesas hechas por otros que ahora él debía cumplir. A la mañana siguiente, el padre Mora buscó ayuda. Viajó a la arquidiócesis de Guadalajara y solicitó hablar con el obispo Arturo Lona, un hombre mayor conocido por su escepticismo hacia lo sobrenatural. Cuando Sebastián le mostró las cintas y le explicó lo que estaba experimentando, el obispo escuchó con expresión seria pero dudosa. «Hijo mío», le dijo finalmente, «lo que describes podría ser muchas cosas: agotamiento, estrés, incluso una crisis de fe. No todo lo inexplicable es demoníaco». Pero Sebastián insistió. «Escuche las grabaciones, Excelencia. Esa no es mi voz. Esas no son mis palabras. Hay algo en mí que no debería estar ahí». El obispo aceptó, más para tranquilizar al angustiado sacerdote que por convicción real. Cuando escuchó la primera cinta, su rostro perdió todo el color. En la grabación, la voz que emergía del padre Sebastián revelaba secretos de la arquidiócesis que solo unas pocas personas conocían, incluyendo detalles sobre el mismo obispo Lona que jamás había compartido con nadie. «Esto requiere investigación», admitió el obispo con voz tensa. «Pero debemos ser cautelosos, no podemos crear pánico entre los fieles». Asignó al padre Tomás Villarreal, un joven sacerdote recién graduado del seminario con conocimientos en psicología y teología, para que permaneciera con Sebastián y documentara lo que estaba sucediendo. Tomás era escéptico por naturaleza, hijo de médicos, criado entre el método científico y la razón. Veía su asignación como una oportunidad para demostrar que el padre Mora sufría algún tipo de trastorno mental, no una posesión demoníaca. La primera noche que pasaron juntos en la rectoría, Tomás instaló su propia grabadora, además de mantener un diario detallado. «Voy a documentar todo», le dijo a Sebastián, «pero con objetividad. Si hay una explicación natural para esto, la encontraremos». El padre Mora asintió con cansancio. «Espero que tengas razón, Tomás. Espero que solo esté perdiendo la cordura». Alrededor de las 3 de la mañana, Tomás fue despertado por un sonido que provenía de la habitación de Sebastián. No eran gritos ni gemidos, sino algo peor. Risas. Risas profundas, múltiples, como si varias personas estuvieran burlándose de un chiste macabro. Corrió hacia la habitación y encontró a Sebastián sentado en su cama, completamente despierto, pero con los ojos en blanco, mientras su boca se movía formando palabras en varios idiomas simultáneamente. Las grabadoras, tanto la de Sebastián como la que Tomás había instalado, giraban sus carretes frenéticamente. «¡Padre Sebastián!», gritó Tomás, sacudiéndolo por los hombros. Pero el cuerpo del sacerdote mayor estaba rígido, como si cada músculo estuviera tensado hasta el límite. De pronto, la cabeza de Sebastián giró hacia Tomás con una velocidad antinatural, y una voz que no era la suya habló directamente al joven sacerdote. El incrédulo que pretende comprender lo incomprensible. ¿Qué sabes tú de los abismos que habitan entre las oraciones? ¿Qué entiendes de los espacios vacíos que dejaron los santos cuando abandonaron este mundo? Tomás retrocedió, su escepticismo tambaleándose ante lo que veía. No había manera de que Sebastián pudiera saber lo que la voz acababa de decir. Eran pensamientos que Tomás había escrito en su diario privado apenas unas horas antes. Reflexiones sobre su propia crisis de fe que nunca había compartido con nadie. «¿Quién eres?», logró preguntar con voz temblorosa.
La entidad rió de nuevo, y el sonido hizo que las ventanas de la habitación vibraran. Somos muchos, y somos uno. Somos el precio de la santidad mal pagada, la deuda de las almas que prometieron más de lo que podían dar. Y Sebastián nos debe todo. Con esas palabras, el cuerpo del padre Mora colapsó en la cama, inconsciente. Durante los días siguientes, Tomás estudió las grabaciones con obsesión creciente. Había horas y horas de material. En algunas cintas, la voz de Sebastián describía eventos históricos con detalles imposibles de conocer. Hablaba de la Guadalajara del siglo XVII, de pactos secretos entre ciertos miembros del clero y fuerzas que no debían ser nombradas. Mencionaba nombres de sacerdotes que, según investigó Tomás en los archivos parroquiales, realmente habían existido, pero cuyos registros estaban incompletos o habían sido deliberadamente borrados. Una grabación en particular perturbó profundamente a Tomás. En ella, la entidad dentro de Sebastián narraba la historia del padre Ignacio Salazar, un sacerdote que en 1687 había intentado realizar un ritual para purificar Guadalajara de lo que él llamaba las sombras ancestrales. El ritual había salido mal, y según la voz en la cinta, Salazar había quedado atrapado en un estado entre la vida y la muerte, su alma fragmentada y dispersa entre aquellos que ocuparían su posición en los siglos venideros. Cada sacerdote de San Miguel Arcángel carga un fragmento, decía la voz, y cuando los fragmentos se completan, nosotros despertamos. Tomás llevó esta información al obispo Lona, quien convocó una reunión de emergencia con historiadores de la arquidiócesis. Descubrieron que, efectivamente, había registros de un padre Ignacio Salazar que había desaparecido misteriosamente. Los documentos posteriores a su desaparición describían eventos inexplicables en la parroquia, pero los detalles habían sido censurados. Lo más perturbador era un documento sellado de 1688 que advertía que la posición nunca debía quedar vacante por más de 3 días, pues la ausencia permitiría que lo disperso se reuniera. La parroquia de San Miguel Arcángel nunca había estado sin sacerdote asignado por más de 3 días en casi 3 siglos, hasta el mes anterior, cuando el padre que precedió a Sebastián murió repentinamente y tomó 4 días encontrar un reemplazo temporal antes de que Sebastián asumiera permanentemente. Justo después de eso comenzaron los episodios. El obispo Lona, enfrentado a evidencia que desafiaba su escepticismo, autorizó un exorcismo formal, pero estableció condiciones. Debía realizarse en secreto, con solo 3 personas presentes, además del exorcista: el padre Tomás como asistente, un médico de confianza de la arquidiócesis para monitorear la salud física de Sebastián, y un técnico de sonido para documentar el proceso. Si esto es real, dijo el obispo, necesitaremos evidencia, y si no lo es, necesitaremos prueba de que hicimos todo lo posible por ayudar al padre Mora. El exorcista designado fue el padre Eugenio Campos, un hombre de 60 años con experiencia en casos similares. Había estudiado en Roma bajo sacerdotes que habían participado en exorcismos documentados. Cuando escuchó las grabaciones de Sebastián, su expresión se ensombreció. «Esto es complejo», admitió. «No es una posesión simple. Es como si múltiples entidades compartieran el mismo espacio, todas conectadas a través de algo antiguo». La preparación para el exorcismo tomó 2 semanas. Durante ese tiempo, Sebastián fue mantenido en una habitación especial de la rectoría, con guardias rotando para asegurarse de que no se lastimara a sí mismo. Las manifestaciones se volvieron más intensas. Aparecían marcas en su cuerpo, símbolos que el padre Campos reconoció como sellos demoníacos de antiguos grimorios.
Una noche, el médico que lo atendía juró haber visto las marcas formarse solas en la piel de Sebastián, como si alguien las escribiera desde el interior de su cuerpo. El exorcismo fue programado para la noche del 15 de marzo de 1971. La pequeña capilla lateral de la parroquia fue preparada según el ritual romano. Velas benditas, agua consagrada, múltiples crucifijos. El técnico de sonido, un hombre llamado Roberto Chávez, que trabajaba para una estación de radio católica, instaló 3 grabadoras en diferentes puntos de la capilla para capturar todo desde varios ángulos. Cuando trajeron a Sebastián, estaba tranquilo, casi sereno. «Gracias», les dijo a todos, «por no abandonarme, por intentar ayudarme». El padre Campos le colocó una mano en el hombro. «Vamos a liberar tu alma, hermano, aunque tengamos que luchar hasta el amanecer». Las grabaciones de esa noche se convertirían en las cintas más perturbadoras jamás documentadas por la Iglesia Católica en México. El padre Campos comenzó con las oraciones preliminares, invocando la protección divina sobre todos los presentes. Al principio, Sebastián permaneció en silencio, con la cabeza inclinada, pero cuando el exorcista pronunció las primeras palabras del ritual formal, el cuerpo del sacerdote poseído se tensó violentamente. «¡No tienen autoridad aquí!», rugió una voz que hizo vibrar las paredes de la capilla. «Este hombre nos pertenece por derecho de herencia espiritual. Somos el legado de Salazar, el precio de su ambición». El padre Tomás, sosteniendo un crucifijo, sintió que sus manos temblaban. Había estudiado sobre exorcismos, había leído los testimonios, pero nada lo había preparado para presenciar uno. El padre Campos mantuvo su compostura. «En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te ordeno que reveles tu naturaleza y abandones a este siervo de Dios». Sebastián comenzó a convulsionar, y del técnico Roberto salió un grito ahogado cuando vio que las 3 grabadoras comenzaban a funcionar erráticamente, acelerando y ralentizando sin razón aparente. Durante las siguientes 4 horas, el exorcismo se intensificó. Las voces que emergían de Sebastián eran múltiples, algunas hablando simultáneamente, otras turnándose. Revelaban información sobre cada persona presente, secretos del padre Campos, detalles de la vida privada del médico, incluso los pecados no confesados del joven Tomás. «Todos cargan sus sombras», decía una de las voces. «Todos alimentan lo que pretenden expulsar». En un momento particular, capturado claramente en las grabaciones, Sebastián levitó aproximadamente 30 centímetros sobre la silla donde estaba atado. El médico, un hombre de ciencia llamado Gerardo Ruiz, verificó que no había trucos ni cables. «Esto es imposible», murmuró, pero sus ojos veían lo que su mente rechazaba creer. El padre Campos intensificó las oraciones, rociando agua bendita que parecía quemar la piel de Sebastián donde tocaba. «Revela el origen del pacto», ordenó el exorcista. «Muestra la raíz de tu presencia». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. La voz de Sebastián cambió completamente, volviéndose clara, antigua, educada. Era la voz del padre Ignacio Salazar. «Intenté salvarlos», dijo la voz con infinita tristeza. «Esta tierra estaba enferma desde antes de que llegáramos. Los antiguos habitantes sabían de las cosas que habitaban entre las piedras, en los pozos profundos, en las cuevas donde nunca entra la luz. Cuando construimos la iglesia, pensé que podríamos purificar el lugar, pero fui arrogante. Creí que mi fe era suficiente para confrontar lo que había estado aquí durante siglos». El padre Campos escuchaba atentamente mientras las grabadoras capturaban cada palabra. «Realicé un ritual de purificación», continuó la voz de Salazar, «pero no comprendí que al invocar la luz divina con tanta intensidad, también proyectaba sombras igual de profundas. Mi alma
se fragmentó. Parte de mí quedó atrapada en este lugar, dividida entre todos los que vendrían después. Y con cada fragmento, las entidades que intenté expulsar ganaban un punto de entrada. ¿Cómo rompemos el ciclo?, preguntó el padre Campos. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el sonido de las cintas girando. Cuando la voz habló de nuevo, estaba llena de desesperanza. No sé si puede romperse. He estado atrapado durante casi 3 siglos, viendo a través de los ojos de otros, sintiendo sus vidas, pero incapaz de vivir la mía. Y con cada generación, lo oscuro crece más fuerte. El padre Tomás, que había estado documentando todo en su diario, levantó la vista. ¿Y si cerramos la parroquia? ¿Si dejamos el lugar vacío? La respuesta fue una risa amarga. Lo intentaron en 1790. La mantuvieron cerrada durante 2 años. Las personas que vivían cerca comenzaron a enfermar. Los niños tenían pesadillas donde un sacerdote les pedía que lo liberaran. Tuvieron que volver a abrir la iglesia y asignar un nuevo padre. El ciclo continúa porque debe continuar. El médico Ruiz, superado por lo que estaba presenciando, sugirió algo controversial. ¿Y si destruimos el edificio? ¿Si consagramos el terreno de nuevo? Esta vez, múltiples voces respondieron simultáneamente desde la garganta de Sebastián, creando una cacofonía aterradora. La tierra recuerda, las piedras susurran. El lugar está marcado desde antes del primer ladillo, desde antes del primer rezo. El padre Campos tomó una decisión. Entonces sellaremos lo que no podemos destruir. Sacó un frasco con aceite consagrado y comenzó a ungir la frente de Sebastián mientras recitaba oraciones de sellamiento, rituales antiguos que no se usaban frecuentemente. Si no puedes ser expulsado completamente, dijo con voz firme, serás contenido. Será construida una barrera de fe alrededor de este hombre y lo oscuro permanecerá inactivo. La lucha que siguió fue brutal. El cuerpo de Sebastián se arqueó y retorció. Las voces gritaban en idiomas muertos y las velas se apagaron todas simultáneamente. En la oscuridad, iluminado solo por la luz tenue que entraba por las ventanas de la capilla, el padre Campos completó el ritual de sellamiento. Cuando terminó, Sebastián se desplomó, inconsciente pero respirando normalmente. El médico Ruiz lo examinó inmediatamente. Su pulso está estable, temperatura normal. Es como si hubiera estado durmiendo profundamente. Pero todos sabían que algo había cambiado. Las grabadoras, que habían estado funcionando erráticamente, ahora giraban normalmente. El aire de la capilla, que había estado denso y opresivo, se sentía más ligero. Sebastián despertó 3 días después en una habitación del hospital civil. No recordaba nada del exorcismo después de las primeras oraciones. ¿Funcionó?, preguntó con voz débil al padre Tomás, quien había permanecido a su lado. El joven sacerdote no sabía qué responder. «Estás vivo», dijo finalmente. «¿Y las voces? ¿Las escuchas?» Sebastián cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo momento. «Están ahí», admitió finalmente, «pero distantes, como si estuvieran detrás de una pared gruesa. Puedo sentir su presencia, pero ya no pueden controlarme». Era lo mejor que podían esperar. El obispo Lona convocó una reunión secreta con todos los involucrados. Las grabaciones fueron selladas en los archivos de la arquidiócesis, clasificadas como material sensible que requiere discreción eclesiástica. «Esto no debe salir a la luz pública», declaró el obispo. «Causaría pánico innecesario y podría dañar la fe de muchos». Pero Roberto Chávez, el técnico de sonido, había hecho copias, no por deslealtad a la Iglesia, sino porque creía que la verdad merecía ser preservada. «Algún día», le dijo al padre Tomás en secreto, «alguien necesitará saber que esto sucedió,
que lo inexplicable es real. Tomás no lo denunció. Parte de él estaba de acuerdo. El padre Sebastián regresó a sus funciones en la parroquia, pero nunca volvió a ser el mismo. Celebraba misa con una intensidad diferente, como si cada palabra del ritual fuera un escudo contra algo que solo él podía percibir. Los feligreses notaban que frecuentemente se detenía en mitad de una homilía, como si escuchara voces que nadie más podía oír, antes de continuar con firmeza renovada. Remedios, la encargada de limpieza, fue la única persona a quien Sebastián le confió la verdad completa. «Todavía están conmigo», le dijo una tarde mientras ella arreglaba las flores del altar. «El sellamiento no los expulsó, solo los contuvo. Vivo mi vida sobre un abismo, Remedios, y cada día debo elegir no caer en él». Ella tomó su mano con maternal comprensión. «Entonces elegiremos juntos, padre. Usted no está solo». Durante los meses siguientes, el padre Tomás continuó investigando la historia del padre Ignacio Salazar. Descubrió que la iglesia de San Miguel Arcángel había sido construida sobre un sitio que los pueblos indígenas consideraban sagrado, pero no en el sentido cristiano. Era un lugar de poder, donde según las tradiciones locales, el mundo de los vivos y el de los espíritus se tocaban. Los conquistadores españoles, en su celo religioso, habían ignorado estas advertencias y construido su templo precisamente allí, creyendo que su fe era más fuerte que cualquier superstición pagana. Tomás encontró también referencias a otros sacerdotes de la parroquia que habían experimentado episodios similares a los de Sebastián, aunque menos severos. En 1823, un padre había sido enviado a un monasterio después de afirmar que las voces de los antiguos le impedían dormir. En 1901, otro había renunciado súbitamente después de solo 6 meses, dejando una carta que decía: «Este lugar no es santo, es un campo de batalla espiritual que no estoy equipado para pelear». La revelación más perturbadora vino de un documento fechado en 1734, escrito por un exorcista enviado desde Ciudad de México. Describía un intento previo de exorcismo en la parroquia, realizado sobre el edificio mismo, no sobre una persona. El ritual había fracasado y el exorcista había escrito: «Lo que habita aquí no puede ser expulsado porque es anterior a nuestra fe. Podemos construir encima, podemos rezar sin cesar, pero solo contenemos lo que nunca podremos eliminar. La tierra guarda sus secretos, y algunos secretos tienen dientes». El padre Tomás compartió sus descubrimientos con el padre Campos, quien había permanecido en contacto. El exorcista mayor no se sorprendió. «Hay lugares en el mundo», explicó Campos, «donde lo espiritual es más denso, más tangible. La Iglesia ha aprendido a vivir con ello, a construir fortalezas de fe donde otros construirían muros de piedra. El padre Sebastián es ahora una de esas fortalezas vivientes». Sebastián aceptó su papel con una mezcla de resignación y determinación. Desarrolló rituales personales. Cada noche, antes de dormir, rezaba el rosario completo mientras escuchaba las grabaciones de su exorcismo. «Me recuerdan quién soy», explicó cuando Tomás lo cuestionó sobre esta práctica aparentemente masoquista. «Cuando escucho esas voces, cuando oigo lo que intentaron hacer conmigo, me fortalece para resistir otro día». Las grabaciones, sin embargo, comenzaron a mostrar cambios inquietantes. Roberto Chávez, quien había guardado copias secretas, las reproducía ocasionalmente y notó algo extraño. Contenían voces que no habían estado ahí antes. Mensajes nuevos, advertencias, como si las cintas mismas estuvieran vivas. «Esto no es posible», se dijo a sí mismo. «Las grabaciones magnéticas no cambian». Pero cada vez que las escuchaba,
Descubría frases diferentes, profecías sobre eventos que aún no habían ocurrido. En octubre de 1971, 7 meses después del exorcismo, Roberto buscó al padre Tomás con urgencia. «Necesita escuchar esto», le dijo, llevándolo a su casa donde tenía un pequeño estudio de grabación. Reprodujo una de las cintas, específicamente un segmento que Roberto había escuchado docenas de veces. Pero ahora, entre las oraciones del padre Campos, había una voz nueva que susurraba: «El sellamiento se debilita, Sebastián flaquea, la oscuridad tiene paciencia infinita». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo apareció esto?». Roberto negó con la cabeza. «No lo sé. La semana pasada no estaba. Reviso las cintas regularmente. Esta voz es nueva». Decidieron no informar al obispo Lona, temiendo que ordenara la destrucción de todas las grabaciones. En su lugar, intensificaron su vigilancia sobre el padre Sebastián. Fue la señora Remedios quien primero notó el deterioro. Sebastián dormía menos, comía poco, y a veces lo encontraba hablando solo en la iglesia vacía. No era la conversación de un hombre en oración, sino una discusión, como si estuviera debatiendo con alguien invisible. «Padre», le preguntó una mañana, «¿necesita ayuda?». Él la miró con ojos cansados. «El sellamiento solo fue temporal, Remedios. Lo supe desde el principio. Día a día, las voces se vuelven más claras. No sé cuánto tiempo más puedo resistir». El padre Campos fue convocado de emergencia. Examinó a Sebastián y confirmó los peores temores. El ritual de sellamiento estaba perdiendo efectividad. «Es como intentar tapar una grieta en una presa», explicó el exorcista. «La presión desde el otro lado es constante, eventualmente algo cede». Propuso un segundo exorcismo, más intenso, pero Sebastián se negó. «No», dijo con firmeza, «ya sé lo que vendrá. Lo he visto en sueños. El próximo exorcismo será el último, de una forma u otra». Durante las semanas siguientes, Sebastián comenzó a prepararse espiritualmente. Pasaba horas en el confesionario, no para confesar a otros, sino para examinar su propia alma. Escribió cartas a amigos y familiares, documentos que serían encontrados después. En uno, dirigido al obispo Lona, escribió: «He llegado a comprender que mi lucha no es solo mía. Llevo el peso de todos los que vinieron antes y represento a todos los que vendrán después. Si caigo, que mi caída al menos enseñe a otros dónde no pisar». El padre Tomás pasaba cada vez más tiempo con Sebastián, documentando sus experiencias. «Cuando las voces hablan», le contó Sebastián, «no es siempre amenazante. A veces solo están ahí como compañía no deseada. Me cuentan historias del pasado, de todas las almas que han pasado por esta parroquia. Veo sus rostros, conozco sus nombres. Es como si la iglesia misma tuviera memoria y yo hubiera sido elegido para ser su guardián». Una noche de noviembre, mientras una fuerte tormenta azotaba Guadalajara, Sebastián sintió que el sellamiento se rompía finalmente. Estaba solo en su habitación cuando la familiar sensación de disociación comenzó. Pero esta vez era diferente. No perdió la conciencia. Permaneció completamente despierto mientras las voces tomaban el control de su voz, pero mantenía el control de sus pensamientos. Era como estar atrapado en su propio cuerpo, observador, pero no participante. Con manos que ya no controlaba completamente, Sebastián encendió la grabadora. «Que quede registrado», logró decir con su propia voz antes de que las otras tomaran el control. Lo que siguió fue la grabación más clara y coherente de todas las que se harían. Las entidades hablaban directamente, sin la confusión de intentos previos de comunicación. Explicaban su naturaleza, no como demonios en el sentido cristiano tradicional, sino como ecos, resonancias de algo que había existido en ese lugar mucho antes de la llegada de los españoles.
Somos el recuerdo de los que fueron olvidados, decía una de las voces. Cuando su Dios llegó a estas tierras, no eliminó a los nuestros, solo los enterró bajo nuevas oraciones. Pero los dioses antiguos no mueren, solo duermen. Y cuando duermen, sueñan a través de aquellos que se atreven a pararse en los lugares donde una vez fueron adorados. Otra voz agregaba: Salazar intentó despertarnos completamente, creyendo que así podría destruirnos, pero solo logró fragmentarse a sí mismo. Ahora existe en pedazos, repartido entre todos los que han servido aquí, consciente pero impotente. Es un castigo peor que cualquier infierno que su religión pueda imaginar. Sebastián, desde su prisión mental, escuchaba con horror y fascinación. Finalmente comprendía la verdadera naturaleza de su tormento. No era poseído por demonios, sino habitado por historia, por el peso acumulado de siglos de fe y contrafe chocando en un solo punto. Era un campo de batalla espiritual y él era el territorio en disputa. Cuando las voces finalmente se silenciaron y Sebastián recuperó el control total, amaneció. La tormenta había pasado. La grabadora todavía funcionaba, capturando ahora solo su respiración irregular. Tomó la cinta y la añadió a la colección que había estado guardando secretamente en una caja de metal bajo su cama. Había docenas ahora, cada una un testimonio de su descenso hacia algo que no tenía nombre en ninguna teología conocida. Esa mañana, durante la misa, algo extraordinario sucedió. Mientras Sebastián elevaba la hostia durante la consagración, todos los presentes sintieron algo, un cambio en el aire, una presencia que no era amenazante, sino antigua y paciente. La señora Remedios describió después que era como si la iglesia misma estuviera respirando. Otros feligreses reportaron haber visto sombras moverse independientemente de la luz, formas que podrían haber sido personas o podrían haber sido algo más. El padre Sebastián completó la misa sin incidentes, pero cuando los últimos feligreses se marcharon, colapsó frente al altar. El padre Tomás, que había asistido desde atrás, corrió hacia él. ¿Qué sucedió? Sebastián lo miró con una expresión de profunda comprensión mezclada con terror. Finalmente lo entiendo, Tomás. No estoy luchando contra ellos. Soy parte de ellos ahora. El sellamiento no los mantuvo fuera. Me mantuvo a mí adentro. Esta revelación llevó a una crisis de identidad que casi destruye a Sebastián. Durante días se negó a comer, a dormir, encerrado en su habitación con solo las grabadoras como compañía. Grababa constantemente, documentando cada pensamiento, cada sensación, creando un archivo de lo que significaba perder gradualmente la separación entre uno mismo y algo más grande y más oscuro. El obispo Lona, informado de la situación por un preocupado padre Tomás, tomó una decisión controversial. Debemos relevar al padre Sebastián de sus funciones, por su propia seguridad y la de los feligreses. Pero Sebastián se negó a abandonar la parroquia. «Si me voy», explicó con una claridad perturbadora, «solo trasladaré el problema. Las voces están atadas a mí ahora, no solo a este lugar. Y si me reemplazan, el siguiente sacerdote heredará lo que yo he contenido. Al menos yo sé con qué estoy lidiando». El obispo cedió, pero impuso condiciones. El padre Tomás permanecería en la parroquia como asistente permanente. Un médico visitaría regularmente a Sebastián, y cualquier incidente debía ser reportado inmediatamente. Además, se asignó discretamente a un exorcista de guardia, el padre Campos, quien vivía ahora a solo 30 minutos de la parroquia. Los meses pasaron, y Sebastián desarrolló un equilibrio frágil con las presencias dentro de él. Aprendió a reconocer cuando estaban más activas, durante las tormentas,
En ciertas fechas del calendario que correspondían a antiguos festivales prehispánicos, en los momentos de profundo silencio de la madrugada y cuando podía funcionar casi normalmente. «Es como vivir con una enfermedad crónica», le explicó a Tomás. «Aprendes los síntomas, aprendes a manejar los brotes, pero nunca te curas completamente». Las grabaciones continuaban acumulándose. Roberto Chávez había creado un archivo completo, organizando las cintas cronológicamente y por contenido. Documentaba no solo los episodios más dramáticos, sino también los momentos tranquilos donde Sebastián hablaba de su experiencia con una lucidez dolorosa. «Estas cintas son importantes», le dijo Roberto al padre Tomás. «Son evidencia de que el mundo espiritual es más complejo de lo que nuestras teologías admiten. Algún día esto podría ayudar a alguien». En diciembre de 1971, casi un año después del primer episodio, ocurrió algo que nadie anticipó. Sebastián despertó una mañana y las voces se habían ido, no silenciadas, no contenidas, sino genuinamente ausentes. El silencio en su mente era tan completo que casi resultaba ensordecedor. Corrió a buscar al padre Tomás. «Se fueron», dijo con una mezcla de alivio y confusión. «Por primera vez en meses estoy solo en mi propia cabeza». Tomás era escéptico. ¿Podría ser una trampa? ¿Una forma de bajarte la guardia? Pero Sebastián negó con la cabeza. «No, es diferente. Es como si hubieran completado algo, como si ya no me necesitaran». Decidieron esperar, observar, documentar cuidadosamente los próximos días. Durante 3 semanas, Sebastián experimentó una paz que creía perdida para siempre. Celebraba misa con alegría renovada, dormía profundamente, incluso reía con los feligreses. La señora Remedios lloraba de felicidad al ver al padre que conocía regresar. «Es un milagro», decía. «Dios finalmente escuchó nuestras oraciones». Pero el padre Campos no estaba convencido. «En mi experiencia», le confió a Tomás, «las entidades no se van sin razón. O fueron expulsadas por algo más fuerte, o lograron lo que vinieron a hacer». Esa posibilidad mantenía a Tomás despierto por las noches, preocupado por lo que podría significar. La respuesta llegó en enero de 1972. El obispo Lona visitó la parroquia para una inspección de rutina y encontró algo perturbador en los registros. Durante el último año, había habido un aumento significativo en reportes de actividad paranormal en las casas cercanas a la iglesia. Familias reportaban voces en la noche, sombras que se movían, niños que hablaban de amigos invisibles que les contaban historias antiguas en idiomas que no podían comprender. «Las voces no dejaron al padre Sebastián», concluyó el padre Campos después de investigar los reportes. «Se dispersaron, encontraron nuevos anfitriones, más maleables, menos capaces de resistir». Era exactamente lo que Sebastián había temido. Al liberarse, había condenado a otros. Sebastián quedó devastado. «Soy responsable», dijo. «Mi deseo de liberarme los llevó a buscar víctimas más vulnerables». Tomó una decisión que nadie esperaba, utilizando técnicas que había aprendido durante sus meses de coexistencia forzada con las entidades. Intentaría llamarlas de regreso. Sería un exorcismo inverso, una invitación más que una expulsión. El padre Campos advirtió contra esto vehementemente. «Estás jugando con fuerzas que apenas comprendemos. Si las invitas voluntariamente, podrías perder cualquier control que una vez tuviste». Pero Sebastián estaba decidido. «Esos niños, esas familias, son mi rebaño. Es mi deber protegerlos, incluso si significa sacrificarme». En la noche del 15 de enero de 1972, exactamente 10 meses después del primer exorcismo, Sebastián realizó su ritual en la misma capilla lateral. Esta vez, en lugar de crucifijos y agua bendita,
Había objetos que había encontrado en investigaciones sobre las prácticas prehispánicas de la región. Piedras de ciertos tipos, hierbas específicas, símbolos dibujados con carbón. El padre Tomás documentaba todo con una de las grabadoras, aunque cada célula de su ser gritaba que esto era una herejía. Sebastián comenzó a rezar, pero no en latín. Usaba palabras que había aprendido de las voces, fragmentos de idiomas muertos. «Regresen a mí», llamaba. «Dejen en paz a los inocentes y tomen nuevamente lo que les pertenece». El aire de la capilla se volvió denso y la temperatura cayó dramáticamente. Durante horas, Sebastián mantuvo su invocación, y lentamente, perceptiblemente, las voces comenzaron a regresar. Pero esta vez era diferente. No tomaban el control por la fuerza. Eran invitadas. Sebastián las recibía conscientemente, como un anfitrión recibe huéspedes no deseados pero necesarios. «Aquí tienen un hogar», dijo finalmente. «Compartiré este espacio con ustedes, pero bajo mis términos. No tocarán a los niños, no atormentarán a las familias, solo yo cargaré este peso». En las grabaciones de esa noche se puede escuchar el momento exacto cuando el pacto fue sellado. Hay un sonido, como un suspiro colectivo, y luego la voz de Sebastián, ahora mezclada con armónicos que no deberían ser posibles para una garganta humana. «Así sea». Los días siguientes mostraron que el ritual había funcionado. Los reportes de actividad paranormal en las casas cercanas cesaron abruptamente. Los niños que habían estado hablando con amigos invisibles volvieron a su normalidad. Pero Sebastián había cambiado fundamentalmente. Ya no luchaba contra las voces. Había aprendido a coexistir con ellas. «Es como compartir mi casa con extraños», le explicó a Tomás. «Respetamos nuestros espacios. Durante el día, cuando realizo mis funciones sacerdotales, permanecen callados. Por las noches, cuando estoy solo, hablan. Les escucho, a veces respondo. Hemos encontrado un equilibrio extraño, pero es lo mejor que podemos esperar». El padre Campos estudió esta nueva situación con fascinación mezclada con horror. «Has creado algo sin precedentes», le dijo a Sebastián. «Un estado de posesión consentida, controlada. La teología no tiene un nombre para esto». Sebastián sonrió con tristeza. «Quizás la teología necesita expandirse. El mundo espiritual es más complejo de lo que nuestros libros admiten». Durante los meses siguientes, Sebastián continuó documentando su experiencia en las grabaciones. Pero ahora, en lugar de testimonios de tormento, creaba lo que llamaba diálogos. Eran conversaciones con las entidades dentro de él, explorando su naturaleza, su historia, su perspectiva. Las cintas se volvieron una extraña forma de filosofía teológica experimental. En una grabación particularmente notable de marzo de 1972, una de las voces explicaba: «No somos malvados en el sentido que tu religión entiende el mal. Somos ecos de creencias que precedieron a la tuya, memorias de un mundo que existió antes de que tus símbolos reemplazaran los nuestros. No buscamos destruir, sino ser recordados, ser reconocidos. Tu presencia nos da esa oportunidad». Sebastián respondía: «¿Y el tormento, el dolor que causaron?» La voz parecía genuinamente perpleja. ¿Dolor? No pretendíamos causar dolor, solo ser escuchados. Imagina que existes, pero nadie puede verte, que gritas, pero nadie puede oírte. Eventualmente, tus gritos se vuelven desesperados, violentos no por malicia, sino por necesidad. Cuando finalmente alguien nos escucha, la violencia ya no es necesaria. Estas grabaciones eventualmente llamaron la atención del Vaticano. Un enviado papal, el cardenal Giuseppe Lombardi, viajó a Guadalajara para investigar. Escuchó las cintas, entrevistó a todos los involucrados y examinó a Sebastián personalmente. Su conclusión fue inquietante.
Esto desafía nuestras categorías establecidas de posesión, exorcismo y liberación espiritual. El padre Mora parece haber logrado algo teológicamente problemático, pero funcionalmente estable. No puedo en buena conciencia condenarlo, pero tampoco puedo aprobarlo oficialmente. La decisión del Vaticano fue clasificar el caso de Sebastián como bajo observación continua. No se ordenaría otro exorcismo mientras la situación permaneciera controlada, pero Sebastián sería monitoreado de cerca. Las grabaciones fueron solicitadas por Roma, pero solo se enviaron copias. Roberto Chávez mantuvo los originales, presintiendo que algún día serían importantes de formas que aún no podían imaginar. El padre Sebastián vivió con su extraño pacto durante 3 años más. En ese tiempo, la parroquia de San Miguel Arcángel se volvió conocida por una atmósfera peculiar. Los feligreses reportaban sentir una presencia fuerte pero no amenazante durante las misas de Sebastián. Algunos lo describían como la sensación de estar en un lugar muy antiguo y muy sagrado simultáneamente. La asistencia a misa aumentó. Personas venían de toda Guadalajara para experimentar lo que llamaban la iglesia donde se siente la eternidad. En sus últimos meses, Sebastián comenzó a grabar lo que llamó su testamento espiritual. Eran reflexiones sobre su experiencia, consejos para futuros sacerdotes que pudieran enfrentar situaciones similares y advertencias sobre los peligros de la arrogancia espiritual. Creemos que nuestra fe nos hace invencibles, grabó en una cinta, pero la verdadera fortaleza viene de la humildad, de reconocer que hay misterios que nunca comprenderemos completamente. Mi error no fue creer en lo sobrenatural, sino creer que podía controlarlo completamente. El padre Sebastián Mora murió el 3 de noviembre de 1974, a los 46 años. La causa oficial fue un fallo cardíaco repentino. Fue encontrado en su habitación, sentado en su escritorio con auriculares puestos, las grabadoras funcionando. La cinta que estaba reproduciendo cuando murió contenía su propia voz diciendo: «Si escuchas esto, significa que he llegado al final. No tengas miedo de lo que viene. La muerte es solo otra forma de transformación. Y he estado transformándome durante años. Finalmente sabré si las voces fueron reales o solo fragmentos de mi propia mente fracturada. De cualquier manera he hecho la paz con ello. Su funeral fue asistido por cientos de personas. El obispo Lona dio el sermón, hablando de un sacerdote que había enfrentado pruebas extraordinarias, con fe extraordinaria. Pero el padre Tomás, quien conocía la verdad completa, se preguntaba si fe era la palabra correcta. Quizás era coraje o sacrificio o simplemente aceptación. Después de su muerte, algo extraño sucedió con las grabaciones. Roberto Chávez, quien había mantenido el archivo completo, descubrió que las cintas más antiguas estaban comenzando a deteriorarse más rápido de lo normal. La información magnética se desvanecía, como si la muerte de Sebastián hubiera roto algún tipo de preservación mística. Tomó la decisión de hacer copias digitales, usando el equipo más avanzado disponible en 1975. Durante el proceso de digitalización, Roberto hizo un descubrimiento final e inquietante. En la última grabación que Sebastián había hecho antes de morir, si uno escuchaba muy cuidadosamente más allá del final de sus palabras, había otra voz. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí, y decía: «Gracias por el refugio, ahora continuaremos sin ti». El padre Tomás fue asignado como el nuevo párroco de San Miguel Arcángel. Su primer acto fue reforzar las bendiciones de protección en todo el edificio. Su segundo fue esconder las grabaciones originales en un lugar secreto dentro de la iglesia, selladas con oraciones y símbolos de protección. Si Sebastián tenía razón,
le dijo a Roberto. Estas cintas son más que simples documentos, son recipientes de algo que no debería ser liberado sin cuidado extremo. Durante los años siguientes, Tomás experimentó ocasionalmente lo que describía como ecos de la experiencia de Sebastián. Noches donde escuchaba susurros que podrían haber sido el viento o podrían haber sido algo más. Momentos durante la misa donde sentía que alguien observaba desde las sombras, pero nunca alcanzó la intensidad de lo que Sebastián había experimentado. Era como si el pacto de su predecesor hubiera establecido un precedente, una barrera que protegía a los sacerdotes futuros. El obispo Lona murió en 1982, llevándose a la tumba el conocimiento completo del caso de Sebastián. El padre Campos se retiró a un monasterio, donde pasaba sus últimos días escribiendo un tratado sobre casos de posesión que desafiaban las categorías tradicionales. Roberto Chávez mantuvo el archivo de cintas digitalizadas en secreto, compartiéndolo solo con investigadores serios de lo paranormal que prometían tratar el material con respeto. La señora Remedios, quien había permanecido leal a Sebastián hasta el final, comenzó a experimentar sueños vívidos después de su muerte. En ellos, el padre Sebastián aparecía no atormentado sino en paz, acompañado por sombras que ya no parecían amenazantes. Encontró su lugar, le contó a Tomás, entre mundos, entre creencias, entre lo que era y lo que se convirtió. Es el guardián ahora, no la víctima. Esta idea de Sebastián como guardián resonó con Tomás. Comenzó a verlo no como un hombre que había sido destruido por fuerzas oscuras, sino como alguien que había encontrado un propósito en el equilibrio entre opuestos. En sus propias homilías, Tomás empezó a hablar sobre la importancia de aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas claras, que la fe a veces significa vivir con misterio, en lugar de certeza absoluta. La década de los 80 trajo nuevos desarrollos. Un joven investigador de fenómenos paranormales llamado Diego Santana llegó a Guadalajara siguiendo rumores sobre las cintas malditas del sacerdote. Roberto Chávez, ahora un hombre mayor que sentía el peso de guardar el secreto solo, decidió compartir parte del archivo con Diego, bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Diego pasó 6 meses analizando las grabaciones con equipo moderno de audio. Descubrió capas de sonido que no deberían existir en grabaciones analógicas de los años 70. Frecuencias que estaban fuera del rango de audición humana normal, pero que, cuando se procesaban digitalmente, revelaban patrones que parecían casi intencionales. Es como si las cintas contuvieran información codificada, le explicó a Roberto. No solo las voces que escuchamos, sino mensajes ocultos en las frecuencias que no podíamos percibir en ese momento. Uno de estos mensajes, cuando fue decodificado y traducido del náhuatl antiguo por un lingüista de la Universidad de Guadalajara, decía: «Los lugares recuerdan. La tierra bajo los templos guarda todo lo que ha presenciado, cada oración, cada sacrificio, cada lágrima». Sebastián aprendió a leer esta memoria. Pagó el precio de ser el intérprete. Esta revelación llevó a Diego a investigar más profundamente la historia del sitio de la parroquia. Trabajando con arqueólogos y antropólogos, descubrió evidencia de que antes de la iglesia colonial, el lugar había sido un centro ceremonial indígena importante. Excavaciones cuidadosas en terrenos adyacentes revelaron restos de estructuras que databan de varios siglos antes de la conquista española. Más perturbador aún, encontraron evidencia de que el sitio había sido utilizado para rituales que involucraban comunicación con lo que los antiguos habitantes llamaban los que habitan entre mundos. Según las interpretaciones de glifos encontrados, estos seres no eran considerados buenos ni malos, sino necesarios, parte del equilibrio cósmico.
La conquista española y la imposición del cristianismo había interrumpido brutalmente estos rituales, pero no había eliminado la presencia de aquellos con quienes se comunicaban. Sebastián tropezó con algo que llevaba siglos esperando, concluyó Diego en su informe no publicado. No fue atacado al azar. El lugar lo eligió porque era sensible, porque su fe era lo suficientemente fuerte para soportar el contacto, pero lo suficientemente flexible para no romperse completamente bajo la presión. El padre Tomás leyó el informe de Diego con una mezcla de validación y tristeza. Ojalá Sebastián hubiera podido saber esto, dijo, que no estaba loco, que no estaba siendo castigado, que fue elegido para un papel que nadie más podría haber desempeñado. En 1989, la parroquia de San Miguel Arcángel fue programada para renovaciones mayores. Durante los trabajos de construcción, los obreros encontraron una cámara sellada bajo el altar principal. Dentro había objetos que no tenían explicación, fragmentos de cerámicas prehispánicas mezclados con rosarios católicos del siglo XVII, documentos en latín y náhuatl escritos en la misma página, y más perturbador aún, un retrato al óleo del padre Ignacio Salazar que mostraba al sacerdote con una expresión de terror absolutamente real. El padre Tomás reconoció inmediatamente la importancia del hallazgo. Cerró la cámara de nuevo, esta vez agregando sus propias oraciones de sellamiento. Algunos secretos deben permanecer enterrados, declaró, no por cobardía, sino por sabiduría. Lo que Sebastián experimentó fue suficiente, no necesitamos despertar más. Pero las cintas ya habían comenzado su propio viaje. Copias de las copias circulaban entre círculos especializados de investigadores paranormales. Cada persona que las escuchaba reportaba experiencias extrañas, sueños vívidos sobre Guadalajara colonial, sensaciones de presencias durante la reproducción, y en algunos casos escuchar sus propios nombres susurrados entre las oraciones de Sebastián. Un sacerdote jesuita de España, el padre Antonio Márquez, escribió un ensayo en 1992 titulado El caso Mora, hacia una teología del contacto. En él argumentaba que la experiencia de Sebastián representaba un nuevo paradigma en la comprensión de lo sobrenatural. No todo encuentro con lo otro que humano es una batalla entre bien y mal, escribió. Algunos son encuentros entre diferentes formas de sacralidad, diferentes maneras de comprender lo divino. El padre Mora no fue poseído por el mal. Fue el punto de encuentro entre cosmologías incompatibles que buscaban reconciliación. Este ensayo causó controversia dentro de la Iglesia. Algunos lo vieron como peligrosamente heterodoxo, mientras otros lo consideraban una evolución necesaria del pensamiento teológico. El Vaticano nunca emitió una posición oficial, optando por mantener el caso Mora en un limbo burocrático, ni condenado ni aprobado, simplemente reconocido como complejo y merecedor de reflexión continua. Roberto Chávez murió en 1995, dejando el archivo completo de las cintas al padre Tomás con instrucciones específicas. Cuando llegue el momento correcto, cuando el mundo esté listo para entender, comparte la historia completa. Pero ese momento aún no ha llegado. Sabrás cuándo es. Tomás asumió la custodia del archivo con solemnidad. Lo trasladó a una bóveda especial que había construido en el sótano de la rectoría, protegida por cerraduras físicas y espirituales. Cada año, en el aniversario de la muerte de Sebastián, Tomás bajaba solo a la bóveda y escuchaba una de las cintas, como ritual de recuerdo y vigilancia. La señora Remedios murió en 1998, llevándose consigo historias que nunca había contado completamente a nadie. En su testamento dejó una carta para el padre Tomás que revelaba algo sorprendente. Ella también había experimentado contacto con las presencias.
Durante los últimos años de vida de Sebastián, las voces ocasionalmente le hablaban a ella mientras limpiaba la iglesia. No la atormentaban, simplemente conversaban, contándole historias del pasado, mostrándole visiones de la Guadalajara que existió siglos antes. No le dije nada porque no quería añadir a su carga, escribió Remedios. Pero creo que Sebastián lo sabía. Una vez me miró mientras yo escuchaba algo que solo yo podía oír y simplemente asintió con comprensión. Compartimos ese secreto en silencio. Las voces no eran malas, padre Tomás. Solo estaban solas, buscando ser escuchadas después de siglos de silencio. Esta revelación hizo que Tomás reconsiderara todo lo que creía saber sobre el caso. Si las entidades podían comunicarse pacíficamente con alguien como Remedios, ¿por qué habían atormentado tanto a Sebastián al principio? La respuesta, concluyó, estaba en la resistencia. Sebastián había luchado contra ellas, había intentado expulsarlas con la fuerza de su fe. Solo cuando aceptó su presencia, cuando dejó de resistir y empezó a escuchar, encontró la paz. En el nuevo milenio, la parroquia de San Miguel Arcángel se había convertido en parte de la ruta turística de iglesias históricas de Guadalajara. Los guías contaban versiones edulcoradas de su historia, mencionando brevemente que hubo un sacerdote muy devoto en los años 70 que era conocido por sus profundas experiencias espirituales. Nunca mencionaban las grabaciones, los exorcismos o la verdadera naturaleza de esas experiencias. El padre Tomás, ahora un anciano de 70 años, observaba a los turistas con expresión irónica. «Caminan sobre siglos de historia que no pueden imaginar», le dijo una vez a Diego Santana, quien se había convertido en un amigo cercano durante las décadas. Toman fotos del altar sin saber lo que hay sellado debajo. Es mejor así, supongo. Algunos misterios protegen a aquellos que los ignoran. En 2010, el padre Tomás fue diagnosticado con cáncer terminal. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, tomó la decisión de crear un último documento. Una historia completa y honesta del caso del padre Sebastián Mora. Trabajó con Diego para compilar toda la información disponible, las grabaciones, los testimonios, los documentos históricos, las investigaciones arqueológicas. El resultado fue un manuscrito de más de 300 páginas titulado El sacerdote y las voces, una verdadera historia de fe, terror y reconciliación. El manuscrito fue sellado con instrucciones de que no debía abrirse hasta 2050, 80 años después de los eventos. Para entonces, escribió Tomás en la introducción, los protagonistas habremos muerto, las emociones habrán disminuido. Tal vez el mundo habrá cambiado lo suficiente como para recibir esta historia no como una curiosidad morbosa, sino como lo que realmente es. Un testimonio de que la realidad es más extraña y más sagrada de lo que nuestras filosofías admiten. El padre Tomás murió en 2011, rodeado de la comunidad que había servido durante casi 40 años. Su sucesor, el padre Miguel Ángel Cortés, era un hombre joven que había sido informado sobre ciertas peculiaridades de la parroquia, pero que, como la mayoría de su generación, era profundamente escéptico sobre lo sobrenatural. Recibió las llaves de la bóveda del archivo, pero decidió no abrirla, considerándola solo una reliquia de supersticiones pasadas. Diego Santana, ahora un respetado investigador de fenómenos anómalos, continuó estudiando el caso Mora. En 2015 publicó un libro académico titulado Encuentros en el umbral. Casos documentados de contacto transpersonal en México, que incluía un capítulo extenso sobre Sebastián, aunque sin revelar su identidad real o la ubicación exacta de la parroquia. El libro fue bien recibido en círculos académicos, especializados pero ignorado por el público general. Las grabaciones originales, esas cintas magnéticas que habían capturado todo,
comenzaron finalmente a deteriorarse de manera irreversible. Las copias digitales permanecían, pero algo se había perdido en la traducción. Personas que habían escuchado los originales juraban que las versiones digitales, aunque técnicamente idénticas, no tenían el mismo impacto visceral. Era como si la presencia que habitaba las cintas originales no pudiera ser completamente transferida al formato digital. En 2020, durante la pandemia global, cuando la parroquia estaba cerrada y vacía por primera vez en décadas, el padre Miguel Ángel experimentó algo que lo hizo reconsiderar su escepticismo. Una noche, mientras realizaba una misa privada transmitida por internet, escuchó claramente una voz que no era la suya resonando en la iglesia vacía. No eran palabras amenazantes, sino una simple frase en español antiguo: «Gracias por mantener vivo este espacio». Perturbado, Miguel Ángel finalmente abrió la bóveda del archivo y comenzó a leer los documentos que Tomás había dejado. Pasó noches enteras escuchando las grabaciones digitalizadas, leyendo los testimonios, estudiando la historia. Emergió de esa experiencia cambiado, con una comprensión más profunda de lo que significaba ser el guardián de ese lugar particular. Cuando las iglesias reabrieron, Miguel Ángel instituyó una nueva práctica. Cada domingo, al final de la misa, incluía una oración especial. No era del misal católico oficial, sino algo que había compuesto después de leer sobre el pacto de Sebastián. «Bendecimos este lugar y todo lo que contiene», decía la oración, «lo visible y lo invisible, lo comprendido y lo misterioso. Que todos los que habitan aquí, en cualquier forma o dimensión, encuentren paz». Los feligreses encontraban la oración un poco extraña pero hermosa. No sabían que era un acto de mantenimiento espiritual, una forma de honrar el acuerdo que Sebastián había establecido décadas atrás. Y funcionaba. La atmósfera de la parroquia, que algunos nuevos asistentes describían como intensa pero acogedora, se mantenía estable. Diego Santana visitó la parroquia en 2023, 52 años después del exorcismo original de Sebastián. Tenía 80 años y sabía que probablemente era su última oportunidad de estar en ese lugar. El padre Miguel Ángel le permitió acceso especial a la bóveda del archivo. Diego pasó una tarde completa allí, rodeado de las reliquias de un caso que había definido su carrera investigativa. «¿Sabes qué es lo más notable?», le dijo Diego a Miguel Ángel después. «No es el horror de lo que Sebastián experimentó, es la gracia con la que finalmente lo manejó, transformó lo que podría haber sido su destrucción en su propósito, encontró significado en lo incomprensible. Eso es verdadero heroísmo espiritual». Las cintas originales, esas reliquias magnéticas de eventos extraordinarios, finalmente se desintegraron completamente en 2024. Diego estuvo presente cuando el padre Miguel Ángel decidió realizar un pequeño ritual para marcar su final. Las cintas fueron enterradas en el jardín de la parroquia, bajo un rosal que Remedios había plantado décadas atrás. «De la tierra vinieron las voces», dijo Miguel Ángel durante el ritual. «A la tierra regresan ahora, completando el ciclo». Pero las historias permanecen. En ciertos círculos de Guadalajara, entre las personas que prestan atención a tales cosas, todavía se habla del caso del sacerdote que grabó su exorcismo. Los detalles se han distorsionado con el tiempo, mezclándose con leyendas urbanas y exageraciones. Algunos dicen que las cintas contenían profecías del fin del mundo. Otros afirman que escucharlas causa locura instantánea. Pocos conocen la verdad menos sensacional, pero más profunda. El manuscrito del padre Tomás permanece sellado, esperando el año 2050 cuando, según sus instrucciones, debe ser abierto y el contenido considerado para publicación.
Para entonces, todos los que conocieron directamente a Sebastián habrán muerto. Solo quedarán los documentos, las grabaciones digitalizadas y los ecos de una historia que desafió y continúa desafiando las categorías simples de bien y mal, posesión y liberación, locura y santidad. La parroquia de San Miguel Arcángel sigue funcionando, sirviendo a su comunidad como lo ha hecho durante siglos. El padre Miguel Ángel Cortés celebra misa cada domingo, bautiza niños, casa parejas jóvenes, consuela a los afligidos. Y ocasionalmente, en las madrugadas silenciosas, cuando está solo en la iglesia preparando la homilía del domingo, escucha algo. No voces claras como las que atormentaron a Sebastián, sino presencias, una sensación de compañía antigua y paciente. No le teme. Ha aprendido de la experiencia de sus predecesores que el miedo solo alimenta el conflicto. En su lugar, practica algo que podría llamarse respeto mutuo. Estamos aquí juntos, dice en voz alta a la iglesia vacía. Ustedes en su forma, yo en la mía. Compartimos este espacio sagrado, que sea así en paz. Y en las noches de Guadalajara, cuando el viento sopla de cierta manera y la luna ilumina las antiguas piedras de la parroquia, algunos dicen que se puede escuchar muy débilmente el sonido de una grabadora funcionando. No es amenazante ni aterrador. Es simplemente el testimonio continuo de que una vez en este lugar, un hombre llamado Sebastián Mora encontró el coraje de escuchar lo que otros se negaban a oír. Y al hacerlo, transformó el tormento en sabiduría, el miedo en comprensión y la oscuridad en una forma diferente de luz.